El concepto de sumisión química se refiere a la utilización de sustancias que la mayor parte de ellas son depresoras del sistema nervioso central y que por lo tanto lo que producen es, en primer lugar, una disminución de la capacidad cognitiva y al final puede efectivamente llegar a producir una situación de pérdida de conciencia y en muchos casos amnesia posterior. Pero la verdad es que esto que están comentando de los pinchazos, que es un tema que se ha visto ya en varios países europeos, en el Reino Unido, en Suiza, en Francia, en los últimos meses, no está nada claro que tenga nada que ver con la sumisión química porque se dan circunstancias que no va a dar lugar a la producción de ningún delito posterior. Aparentemente, no se ha descrito en ninguna publicación científica, es decir, recogida en las bases de datos nuestras, pero sí en medios de comunicación, estos episodios de pinchazos seguidos de algún tipo de malestar, pero hasta el momento en ningún caso seguidos de ningún tipo de agresión concreta, aparte del pinchazo en sí mismo. Entonces, realmente unir esto a la idea de la sumisión química creo que no es correcto, o al menos en estos momentos no se ha verificado en ninguno de los numerosos casos descritos. En Francia creo que llevan alrededor de 300 denuncias en los últimos meses. Se ha estudiado exhaustivamente desde un punto de vista químico, toxicológico y no se ha encontrado nada. Dejando de lado entonces los pinchazos, vamos con esa sumisión química por estos fármacos que anulan la voluntad de la víctima y que se suministrarían mediante el contenido de una cápsula, ¿no?, de una pastilla en la bebida, por ejemplo, de la persona el objetivo de quienes están suministrando esos estupefacientes. Sí, aunque no es una cosa frecuente, eso sí que está claramente verificado y demostrado, y en ocasiones demostrado analíticamente. Las dos familias, por así decirlo, de sustancias que se han empleado son una en concreto, que es el gamma hidroxibutírico, denominado químicamente, pero popularmente conocido como éxtasis líquido, que como su nombre indica es líquido, es un líquido transparente que no tiene propiedades organolépticas, que no se percibe y que se puede con bastante facilidad añadir a una bebida y entonces se ingiere sin comprobar, sin darse cuenta de que se está ingiriendo, y eso es lo que produce efectivamente inicialmente un cierto grado de desorientación y pérdida de control, una amnesia posterior. Y aunque hay quien lo consume voluntariamente, pues hay quien efectivamente lo utiliza con fines de habitualmente o agresión sexual o, por ejemplo, robo, por decir algo. Y luego la otra familia por su frecuencia, en segundo lugar, serían las benzodiazepinas, que eso sí que son pastillas o polvos que se añadirían y que no requieren mucha dosis para producir también un efecto que puede parecerse un poco. No es tan intenso normalmente como el del éxtasis líquido, pero también produce cierto grado de desorientación, incluso de pérdida de conciencia. Pero en la mayoría de los casos en los que se alega este tipo de situación, y eso lo hemos comprobado aquí en Zaragoza y también, por ejemplo, en Barcelona y en muchos otros lugares, lo que con más frecuencia está presente en los casos de amnesia retrógrada, en que la persona no se acuerda de nada y por lo tanto no sabe lo que ha pasado en un determinado periodo de tiempo, con más frecuencia lo que hay es etanol, es decir, alcohol etílico en la bebida que se ha consumido. Estamos hablando de esas sustancias, son insípidas, no se da cuenta la persona que las está tomando, eso por un lado, y por otro, pueden causar efectos parecidos a los que estaría provocando el alcohol, de tal manera que la persona, la víctima, no se esté dando cuenta de que está siendo sometida químicamente, como acogiéndonos a ese propio término de sumisión química. Sí, ya digo, el gamma hidroxibutírico, el éxtasis líquido, no sabe a nada. La persona que lo puede ingerir junto con una copa no se va a enterar de nada. Las benzodiazepinas pueden tener un cierto grado de sabor químico, pero como se requiere muy poca dosis, pues también puede pasar desapercibido, sobre todo si lo que se está bebiendo tiene en sí mismo pues un sabor fuerte, por ejemplo, pues vino, cerveza o licores fuertes, etcétera, que camuflarían la presencia. Pero repito que realmente en la sociedad en que vivimos y en el mundo en el que se mueven en estos momentos este tipo de situaciones, con gran diferencia, lo que con más frecuencia se encuentra es etanol. Y entonces, una persona puede estar bebiendo bebidas alcohólicas durante un tiempo y recordar solo las antepenúltimas de las que se ha bebido. Y en esa situación de embriaguez puede efectivamente ser víctima de un delito o no. Y el problema es que la amnesia
asociada al etanol es algo que se conoce desde tiempo inmemorial. Es decir, que la bebida alcohólica, el etanol consumido en exceso, es la sustancia que con más frecuencia produce esa situación de amnesia y por lo tanto se le puede atribuir potencialmente a otras cosas, pero lo que con más frecuencia se encuentra es el etanol. Y una cosa, ¿les han llegado casos, una vez, personas que hayan llegado al hospital en las que se haya determinado que en su cuerpo hay otras sustancias que no sea ese alcohol, ese etanol, que se pueda ver otros estupefacientes? Sí, no, claramente está descrito, pero lo único que digo es que es menos frecuente. Por ejemplo, en el servicio de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona tienen una unidad específicamente dedicada a la sumisión química, efectivamente, y ellos tienen muchos más casos de los que podemos tener aquí en Zaragoza, por frecuencia, por número de población, etcétera. Y ellos dicen más o menos lo mismo que estoy diciendo yo. Tienen ocasionalmente casos de gamma hidroxibutírico, es decir, de éxtasis líquido. Han tenido casos, por ejemplo, hace ya tiempo, de bandas especializadas pues alrededor de, por ejemplo, una estación de tren, a invitar a los que salen del tren a, por ejemplo, un chocolate y añadían benzodiazepinas, y eso se demuestra, es decir, luego químicamente se hace un análisis toxicológico y se comprueba la presencia de gamma hidroxibutírico o de benzodiazepinas, o menos frecuentemente de otras cosas. Pero, o sea, claro que sucede, pero ya digo que es relativamente menos frecuente que lo que es esta otra situación condicionada, como digo, por el etanol.